Y tenía otra duda de que, por ejemplo, para los valores de K que van de 1 a 4, se Ya. supone que piden una gráfica. ¿Son gráficas distintas para cada valor de K o es como que van en la misma gráfica? Mira, yo la hice toda en la misma gráfica. Pero serían curvas distintas, ¿o no? Sí, pero la hice toda en la Ah, misma gráfica porque colocar cuatro gráficas, o sea, ocho gráficas es un poco innecesario, ocupa mucho espacio, así que en ese caso es mejor, no sé, y en la analítico las cuatro gráficas y FEM las cuatro gráficas. Y se puede hacer. Es mucho más, va a quedar mucho más ordenado también. Así que yo y, recomendaría hacer eso. y eso que mencionaste recién, entonces la parte analítica, la gráfica tendría que ser así como a mano, no en el FEM. Porque tenía esa Eh, duda porque como decía analítica, entonces, o se hace en el FEM también eso, no, las pues la gráficas. analítica es una expresión que tú obtienes que depende de Z, ¿cierto? Sí. Ya, pues esa gráfica tienes que hacerla en MATLAB. No se puede hacer en FEM. Ah, ya, ya. De la expresión que uno obtiene antes. Claro, eso es el Ya. analítico, eso no se puede hacer en FEM. Solamente FEM trabaja de otra manera, así que solamente se puede hacer así. Eh, gracias. Ya, ya. Bueno, para dejarlo en la grabación, lo que mencioné fue que lo que había que considerar es que, claro, como uno tiene que generar como un movimiento circular, a ver, voy a compartir mejor, que cambié el aparato y es mucho más cómodo que la tableta gráfica, así que voy a compartir. Ya. Entonces, ¿qué fue lo que mencioné? Que como tienen que construir algo que es así, ¿cierto? O sea, este es el FEM, ¿sí? Cuando ustedes colocan axis simétrico, lo que tienen es que este eje X pasa a ser el R y este eje Y pasa a ser Z, ¿cierto? O sea, lo que pueden construir acá sería algo como en coordenadas cilíndricas. Entonces, si ustedes quieren formar aros, si es que no se puede, no sé si se puede ustedes solamente colocar un nodo, así un punto, y por ejemplo podría colocar los dos nodos, luego esto de acá tendría que rotar. No sé si a eso pueden agregarle corriente. De hecho, creo que sí se puede. Creo que, de hecho, un compañero de ustedes lo hizo así, pero no me acuerdo si era de verdad así. Entonces, claro, Eh, sí. una duda con eso ¿Sí? es que se supone que habría que agregarle un material a eso, ¿no? Con, porque, o sea, que cuando yo al principio intenté hacerlo con nodos, pero como que cuando tenía que agregarle como que era como de cobre o algo así, no, ahí me compliqué. Ya, Entonces, por eso, mira, el FEM creo que trabaja con conductores. Quizás se pueda agregar un conductor, nomás no sé si sea necesario agregarle un material. ya. De hecho, creo que yo tampoco agrego un material. Lo encerré en una figura, así que quizá, así ahí les queda para probar, quizás se pueda solamente colocar un nodo y este nodo agregarle la propiedad de conductor. Y bueno, aparte de conductor, eh, tienen que agregarle una corriente, ¿cierto? No sé. De hecho, creo que sí hay propiedades de nodos, ahí tienen que revisar. Sí, yo no me acuerdo. De hecho, yo cuando resolví esto, resolví con... No hice nodos, sino que hice eh, los círculos, ¿sí? O sea, consideré dos círculos muy pequeños, o sea, del radio lo más pequeño posible. Y a esto de acá le agregué el block label, ¿sí? Con el material de... Creo que sí le puse un conductor, porque le puse como si fuese una bobina, pero una bobina de una vuelta, ¿sí? O sea, se le asignó una corriente y se le asignó una vuelta. Así que eso podrían hacer. Pruébenlo. De hecho, prueben si se puede con un nodo. Ahí quizás les da algo parecido. Y prueben también si se puede con esto. Ahí tienen hartas opciones. Si no, aquí no hay una forma solamente de poder resolver esto. Diferente que yo en la pauta ponga una, pero obviamente se puede más. La idea es que lo esperado es que les dé lo mismo. Sí, solamente eso. Ya. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Otra duda? Creo que había una en el chat. Así que, ¿dónde está eso?
Ya. Eh, María José, me preguntaste por la pregunta de la tarea está bien que se aplicó. BioTSAT, sí, sí, o sea, para encontrar la analítica, ahí tienen que ver ustedes cuál es la mejor forma y el BioTSAT de una forma, si les dio, entonces no hay ningún problema. De hecho, creo que era más fácil hacerlo así, ¿o no? No, no me acuerdo, pero creo que yo también lo hice con el BioTSAT. Mm. Oye, Andrés, Bueno, yo que se tengo puede una hacer con duda. Lightamper. Ya, dime. ¿Es necesario hacer todo en un mismo código lo del FEM? Mira, creo que hay un poco, a mí no me gusta hacer el FEM con las otras cálculos analíticos, yo lo hago aparte, así que no es necesario, pero lo importante es que entreguen los dos códigos, o sea, entregue el código del FEM y el código, a eso te refieres, ¿cierto? Me refiero es que para variar el D, la distancia, Sí, deberían ser cuatro gráficos, ¿no es cierto? claro. Entonces yo podría entregar cuatro códigos de MATLAB con FEM. Sí, sí podrías, pero bueno, la idea de justamente hacer el código es poder tratar de automatizar eso un poco, o sea, tú puedes construir las cuatro gráficas ocupando un ciclo for con el mismo código, solamente variando un parámetro, eso se puede hacer. Yo creo Ah, que, ya. yo creo que es mucho más cómodo hacerlo así, porque justamente esa es la idea de poder trabajar con el código, pues si no hagamos cuatro modelos a mano nomás, ¿cachai? Y variamos el D. Yo creo que es una mejor manera de la otra forma, o sea, para aprovechar eh, para aprovechar la conexión de los programas. Sí, eso es lo que yo recomiendo. Ahora no creo que yo no les voy a bajar puntos porque entregan los cuatro códigos, pero no sé si sea lo mejor. O sea, como ejercicio no sé si sea lo mejor. Eso. Ah, ya. Y otra duda, las condiciones de borde tienen que cambiar cuando así la otra distancia No por necesariamente cuadrado exterior. podría hacer una condición de borde tal que quepa hasta que quepa todo, o sea, la mayor distancia y no es necesario variarla. Eso Ah, ya, no, pero no cambia el resultado si es que uno agranda o achica el cuadrado, porque me acuerdo que en la no. tarea uno sí cambiaba. Ah, Sí, es ya, que, ya. es que ese caso era distinto porque, bueno, tenía ahí los dos planos que no estaban cerrados, entonces tenía ahí toda un área donde podía abrirse el campo, en ese caso sí. En este caso no, porque lo principal que interactúan son los dos aros. Obviamente, si tú achicáis lo suficiente va a haber una diferencia, pero si tú haces una condición de borde tal que quepa, inclusive la mayor distancia entre aros, no debiese haber ningún problema. Ya, buena, gracias. Ya. ¿Ya alguna otra duda más? ¿Algo más que quieran comentar? Andrés, Dime. pero ahí en lo del FEM, en los conductores igual tienen que tener es un material que se le pone, bueno, un tipo Mira, yo de... lo hice con un material, claro, hice un conductor de esto, el típico este de cobre, el que Sí, tiene ¿cuál calibre sería 10. ese? Yo ocupé el mismo que ocupé de hecho, Ah, la podría ayudante. ser el mismo que ocupé en la ayudantía. Aunque yo creo Ya, que generalmente ocupo el de 10, pero no sé si hay tanta diferencia. O sea, obviamente que desde el más pequeño al más grande debe haber alguna variación, pero no es tan importante eso. Así que ocupen el 10, el de 10, el de calibre 10, sí, podría ser, no debería darle ningún problema. perfecto. Ya, ¿algo más hasta acá? Aprovechen ahora de preguntar. Bueno, es mucho más cómodo responder así que por correo también, así que. Ya bueno, si no hay más preguntas, antes del tercer control, tenemos dos ayudantes, así que va a entrar hasta lo que veamos ahí. El profe, si no me equivoco, ya está viendo línea de transmisión. Ahora vamos a ver eh, propagación de onda. Vamos a ver un ejercicio de reflexión y les va a quedar unos dos ejercicios aparte para que puedan resolver. Y la otra semana vamos a tratar de resolver los que nos quedan de ahora y resolver algunos de línea de transmisión, que sería lo que entraría para el último control, que claro, una semana antes de la prueba. Así que, bueno, una semana antes, pero igual que una ayudante antes de la prueba. Así que, Andrés, no sé si me equivoco, el profe
Hizo como que se saltó lo de reflexión y pasó a líneas. Y ahí me imagino que irá a volver, pero no. ¿No vio Reflexión no la pasó. reflexión? ¿Reflexión, transmisión? ¿No lo Dijo vio? dijo que lo iba a pasar diferente y como que se saltó a líneas. Ah, ya. Ya, bueno. Entonces vamos a ver a propagación de onda, que era un tema que no habíamos visto. Ya. Ya. Entonces, para este caso, vamos a tratar de eh, afirmarnos de unos ejercicios eh, para poder entrar con ese tema. Ahora, recordemos que el caso más general, cuando se habla de propagación de onda, que claro, depende del medio donde este se transmita, el caso más general es cuando tenemos un dieléctrico con pérdida. ¿Sí? Desde ahí ustedes desprenden los otros casos. Es importante, eh, bueno, se puede resolver se puede resolver con cualquier medio, con las ecuaciones que hay para el medio con pérdida, dieléctrico con pérdida, pero también el ejercicio se aligera bastante si usted hace las consideraciones para ver si el ejercicio o el cuerpo es, no sé, por ejemplo, un conductor, un buen conductor o es un dieléctrico perfecto. Así que en este caso vamos a partir con el caso más general, que es cuando tenemos el dieléctrico con pérdida. Después vamos a ver otro caso más, que es más de aplicación, si podemos decirlo así. Y después vamos a ver un caso donde tenemos que hacer lo que les comenté, o sea, probar qué tipo de medio es. ¿Ya? Así que en este primer ejercicio tenemos un dieléctrico con pérdida, con una impedancia intrínseca que es de 200 ángulo 30, ¿sí? A una frecuencia angular W. Si a esa frecuencia una onda plana se propaga a través del dieléctrico con una componente de campo magnético tal, me pide determinar el campo eléctrico. Y bueno, ¿cuánto vale la constante? Que es la de atenuación, ¿cierto? Que es la que nos indica cómo va atenuándose la onda mientras estaba avanzando en el espacio, que es esta de acá, ¿sí? El alfa. Así que primero que todo, para este caso, para este caso, eh, la expresión del campo eléctrico tendría que ser algo de este estilo. O sea, esto de acá va a estar en la misma dirección, ¿cierto? O sea, va a depender de X y del tiempo, porque se encuentra propagándose en la misma dirección. Así que recordemos que la dirección de propagación la indica este de acá. Dirección de propagación. De propagación. Y como es negativo, nos indica que esto se está moviendo hacia los positivos del eje X. ¿Sí? Ya, pues entonces, ¿cómo quedaría la expresión de campo eléctrico? Tendríamos la amplitud de este, la atenuación, que claro es X. Eh, claro, el coseno no cambia, WT tampoco cambia. Lo único que cambiaría, ¿cierto? Es este término de acá, ¿sí? Bueno, uno de los términos que cambia es la amplitud. Y también necesitamos determinar hacia dónde se está moviendo, o sea, la dirección del campo, que es distinta a la dirección de propagación. ¿Cómo podemos determinar esto? Recordemos que la dirección del campo eléctrico por el producto cruz de la dirección del campo magnético es igual a la dirección de propagación de la onda. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hago yo? Quizá hay una forma más fácil, pero yo no me lo aprendo de memoria, pero si dibujamos los ejes, esto es eje X y Z, y sabemos que el campo magnético se mueve en dirección de Y, positiva, ¿cierto? O sea, hacia acá. Es el campo magnético. La dirección de propagación, ya dijimos que eran los positivos de X, que es para acá, ¿cierto? Por lo tanto, para cumplir esto y para que se cumpla el producto cruz, la dirección del campo eléctrico tiene que estar en esta dirección, ¿cierto? Porque si está apuntando hacia acá, si yo hago luego el producto cruz, la regla de la mano derecha,
se cumple esta dirección de acá. Así que con esto de acá determinamos que la dirección de propagación, o sea la dirección del campo eléctrico, que es este E de acá, estaría hacia los menos Z. Menos Z. Ahí está el primer término. Y el siguiente término que tenemos que calcular es la amplitud. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Bueno, sabemos que la impedancia intrínseca del medio por la amplitud del campo magnético ¿está bien? No. ¿O sí? Ah, sí, está bien. Uy, ¿cómo era esto? Ah, ya. Sí, está bien. Por el campo magnético es igual al campo eléctrico. ¿Sí? Que en realidad, bueno, es como un homólogo de la ley de Ohm, ¿cierto? Así que igual se puede aprender por eso. Así que para poder calcularlo, solamente tenemos que aplicar esto de acá. Bien. Calculemos ese término. Primero que todo, el término E. Este sería igual a la impedancia intrínseca que me la dan, que sería 200. Esto dejémoslo en exponencial, que sería aquí un J pi sexto, por la amplitud de H, que en este caso es 10. Así que de acá obtenemos que la amplitud de esto sería 2000 por este desfase de acá. Ya, pues. Así que hasta acá lo que nos quedaría calcular sería esta constante que es la de atenuación, ¿sí? ¿Cómo la podemos calcular? Bueno, eso tiene una ecuación que es general, que es que el alfa es igual al W por la raíz de mu epsilon partido en 2, paréntesis, raíz de 1 más la pérdida tangencial, que es todo este elemento de acá, menos 1. Aquí tendríamos una forma para poder calcularlo. Ahora, ¿cuál es el problema de esta fórmula? ¿Podemos aplicarla para este ejercicio? ¿Qué creen ustedes? Bueno, si queremos encontrar un valor, ¿cierto? Un valor numérico, el problema que vamos a tener acá va a estar dado por el W, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Si consideramos la otra expresión, o sea, para beta, sabemos que beta, bueno, es la misma expresión, ¿cierto? Solamente que cambia ese menos 1, así que esto lo copiamos mejor. Esta expresión es la misma. La única diferencia es que aquí cambia el menos 1, ¿cierto? O sea, esto de acá, bueno, queda positivo. Ya, pues de acá podríamos determinarla. ¿Cómo podríamos hacer eso? El beta lo conocemos, ya que si se fijan en la expresión de h, tenemos el beta, que es el que acompaña al x. Así que sabemos que esto de acá es igual a ese valor que ya tenemos ahí, que es un medio. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Si dividimos alfa con beta, vamos a obtener, aquí podemos copiar esto de nuevo, podemos obtener esto menos 1 partido en el mismo término, ¿cierto? La única diferencia es que aquí va a ser positivo. Que sería así, ¿cierto? Ya, y de acá, si se fijan, este W se va con este, y ahí se nos va ese término. Y el otro término que no conocíamos estaba relacionado con estas constantes del medio, ¿cierto? Que si no me equivoco no lo dan. No lo dan.
Por lo tanto, como esto está en raíz, estos términos de acá se van. ¿Sí? No, esto no influyen en nada. O sea, porque ambos lados están en raíz. Así que de acá obtenemos que la raíz... bueno, aquí me faltó cerrar el paréntesis, por si acaso. De acá obtenemos que la raíz de 1 más la pérdida tangencial al cuadrado menos 1 partido en, bueno, lo mismo, ¿cierto? La raíz de 1 más w epsilon al cuadrado más 1. Ya. ¿Hasta acá se entiende? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Bien. Bueno, entonces de aquí, ¿qué tendríamos que calcular ahora? Bueno, la pérdida tangencial podemos calcularla. Recordemos que esto de acá, la pérdida tangencial, que sería el, el sigma w epsilon, va a ser igual a la tangente de 2 veces el ángulo de la impedancia intrínseca, ¿sí? ¿Y cuánto valía el ángulo de esto? Bueno, valía 30, por lo tanto esto de acá nos va a quedar tangente de pi tercio. Y este término de acá es igual a raíz de 3. Por lo tanto, esto podemos reemplazarlo acá. Y obtendríamos 1 más 3 menos 1. Y acá lo mismo. 1 más 3 más 1. Ya, esto de acá lo voy a... lo voy a encerrar. 1 más 3. Y bueno, esto de aquí hay que seguir trabajándolo nomás. Esto de acá sería 4, raíz de 4 sería 2 más raíz de 1. O sea, 2 menos 1. Para el caso de arriba, porque esto, bueno, es 4, ¿cierto? Raíz de 4 es 2. Y acá obtendríamos lo mismo, pero más 1. Así que de acá obtenemos 1 partido en raíz de 3. Bien. Y este es el valor de... bueno, de el cociente de esto. Por lo tanto, alfa partido en beta es igual a 1 partido en raíz de 3. Por lo tanto, alfa es igual a beta partido en raíz de 3. ¿Y cuánto valía beta? Creo que era 0,2. Un medio creo, ¿o no? Está un poco más arriba. Beta valía un medio. Bien. Así que esto de acá sería 1 partido en 2 raíz de 3. Y ahí estaría el valor de alfa. Bien. Ya voy con esto. Solamente nos queda terminar la expresión para el campo eléctrico. Por lo tanto, el campo eléctrico que se propaga, que depende de x y de, bueno, sí, de x y el tiempo, va a ser igual a 2000 menos 2000, porque acordemos que esto va hacia los menos z, menos 2000 exponente de menos 1 partido en 2 tercios en x por el coseno de wt menos un medio de x, y a esto hay que sumarle el desfase más pi sectos, y esto estaba
en dirección de Z. Bueno, y esto es volt partido un metro. Y ahí estaría. Sí, está bien. Bueno, esto quedó bisecto porque, claro, queda este término de acá. Y ese pasa a ser un desfase en el caso de que sea el coseno, ¿cierto? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entiende? ¿Algo que no haya quedado claro? Ya. Pasemos al siguiente entonces. Ya, ¿Puedes subir un segundito? Solo un claro, segundito. claro. ¿Tú me dices dónde? ¿Aquí? ¿Está bien? Sí, no, ya estoy listo. Ya. Gracias. Bien. Este de acá ya es un poco más de aplicación, por así decirlo. Hay que... No es tan así como llegar y calcularlo para el otro lado, sino que hay algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo es la intensidad al cabo de que recorra cierto punto? Pero bueno, ahí lo vamos a ver. ¿Qué dice este ejercicio? Bueno, este es el 2. Lo tenía anotado. Dice que la intensidad de campo eléctrico de una onda electromagnética plana está dada por esa ecuación en el punto P igual a x0, y0 y z0. Bien. Dice, la intensidad de campo magnético está en dirección de I y la onda se propaga en un material con propiedad epsilon 0, el mu 0, y tiene un sigma, ¿cierto? Que nos está indicando que ya no es el espacio libre, ¿sí? Al respecto, me pide determinar una expresión para el campo magnético de la región. Luego me pide calcular la intensidad del campo magnético a una distancia de 1 kilómetro del punto P. Y luego me pide qué tan rápida sería la onda si sigma fuera igual a 0. Bien, así que vamos a partir con el primero. Me pide determinar una expresión de campo magnético para la región. Si nos fijamos para el punto del campo eléctrico, este, si bien depende de Z y del tiempo, en este punto, esto de acá no tiene un término que dependa de Z, ¿cierto? Y eso porque, bueno, está en Z igual 0, ¿cierto? O sea, nos están diciendo de que eso está en ese punto. O sea, cuando Z es 0. Por lo tanto, eso hay que considerarlo para la expresión general del campo magnético, ¿sí? O sea, hay que considerarla que esta se está propagando en esa dirección. Ahora bien, ¿cuál es la dirección de propagación de esto? Bueno, si el campo eléctrico es I, así si podemos hacer eso mismo. Si el campo eléctrico se propaga en I, esto es Z, que sería acá, ¿cierto? Y ¿está bien o no? No, en X, perdón. Entonces, el campo eléctrico se propaga en X y el campo magnético en Y, como está acá. Entonces aquí es sencillo que la dirección de propagación es el Z positivo, que va a ser lo que vamos a considerar para la expresión final. Entonces, la expresión de campo magnético va a estar dada por, considerando el caso más general posible, va a estar dada por una amplitud, por una pérdida, ¿cierto? Una atenuación, que va a estar en la dirección de Z, porque en ese es el lugar donde se propaga, o sea que la atenuación tiene que ser en esa dirección, por el coseno de Wt menos Z beta, ¿sí? Y esto está en dirección de I. Esta sería como la expresión más general, por así decirlo, para poder calcular esto. Y bueno, no vamos a trabajar sin asumir ningún tipo de medio, solamente el medio más general. O sea,
como si fuese un dieléctrico con pérdida. Así que no vamos a hacer ninguna otra consideración más, vamos a trabajar con el modelo más general, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo podemos calcular esto de acá? Bueno, sabemos que lo primero es que la amplitud de H por la impedancia intrínseca es igual a la amplitud de E, y necesitamos también calcular tanto Z como beta para poder encontrar la expresión última, ¿sí? Ya, así que vamos a partir con la impedancia intrínseca. Así que calculando la impedancia intrínseca. Ya. La expresión más general para este cálculo sería la raíz de JW mu, en este caso, claro, el mu normal, partido en sigma más JW epsilon. Y para este caso, todos estos medios son como si fuese el medio al vacío, por lo tanto, tendríamos JW mu 0 partido en epsilon, digo sigma, más JW epsilon 0. Ya pues si queda acá, solamente nos queda calcular. Esto de acá sería J por W es esto por pi por la permeabilidad del vacío, que es 4pi 10 elevado a 7. Esto partido en sigma, que tenemos el valor, que sería 1.5 10 elevado a 5, más J, bueno, W ya lo conocíamos, 10 elevado a 6 por pi, por la permeabilidad del vacío, que es APP 8.89 por 10 a la 12. Y esto, bueno, lo tengo calculado, así que esto aproximadamente va a dar 342.69 más J86.5. Y esto si lo pasamos a la exponencial, sería igual a 353 por 44 J 14.16. Esto está en grados todavía, así que no lo he pasado a radial. Bien, tenemos la impedancia intrínseca. Calculemos el alfa. De la misma forma que en el caso anterior, tenemos que alfa es igual a W por la raíz de mu sub 0 en este caso, porque ya sabemos que no tiene la permeabilidad relativa y permitividad relativa de 1, así que esto de acá partido en 2, la raíz de 1 más sigma W sub 0 elevado a 2 menos 1, así sería. Así que de acá tenemos que W, bueno, W lo conocemos, era 10 elevado a 6 por pi. Bueno, esto de acá es pi 10 elevado a 7 por 8.89 por 10 elevado a 12. Así que esto va a quedar un poco grande. Esto de acá va a ser 1 más sigma, era 1.5 por 10 a la 5 partido en
10 elevado a 6 por pi por 8.89 por 10 elevado a 12 a la menos 12. Uf. Esto de acá, menos 1. Se cierra esto y aquí se cierra el paréntesis. Digo, la raíz, ¿sí? Bien. Resolviendo esto, sí, lo escribí en este caso para dejar este escrito, pero el beta ya no lo voy a hacer así, porque ya es muy largo. Va a dar aproximadamente 0.00273 y la unidad del alfa es el Neper partido en metro, ¿sí? Y el caso de beta, bueno, es parecido, la única diferencia es que cambia el signo más, ¿cierto? Así que esto de acá va a ser beta, es igual, bueno, a todo esto de acá arriba, ¿sí? Que sería esto de acá. Pero esto no lo voy a reemplazar de nuevo todo ahora. Va a dar aproximadamente 0.0108. Y este de acá es radianes partidos metros. Ya pues así que de acá, la expresión de campo magnético general para el medio va a ser Z igual a, en este caso es la amplitud de E partido de la impedancia intrínseca por la constante de atenuación que lo calculamos, sería la que está acá, menos 0.00273 por, y esto era un coseno si no me equivoco, coseno de WT de 10 elevado a 6 por pi por t menos beta, que es 0.008 por x. Bueno, aquí me falta un x también. ¿O era z? No, era z. Z, z. Y esta es dirección de y. ¿Sí? ¿Está correcto? Sí. Bueno, y esto de acá es amperes. Ya pues de acá, bueno, apliquemos este de acá que nos queda en realidad. Donde tenemos que este era 8 partido en 353 por 44 por este término de acá, que es 14.16 por la atenuación y por el coseno de 10 elevado a 6 por pi t menos la constante de fase, que es el beta. Ya ahí de acá, como para dejarlo lo más pequeño posible, esto de acá lo voy a calcular, no lo tengo calculado, así que sería 8 partido en 353.44 es 0.0226 por la atenuación, ya que este término de acá lo voy a pasar este término, lo voy a pasar como de fase. Esta es la atenuación, 73 por z por el coseno de 10 pi menos 0.0108 y bueno, este término de acá, si bien acá es positivo, acá pasa a estar dividiendo, por lo tanto, este ángulo cambia a ser negativo, ¿ya? Así que ahí me había faltado agregarle el menos.
Y esto sería 14.16. Si lo quiero dejar en radianes, pi partido en 180. Y esto está en dirección de ahí. Ya. ¿Ya hasta acá alguna duda? Así quedaría la expresión del campo magnético para el medio, de manera general. Ahora, igual después se pueden hacer consideraciones, por ejemplo, quizás se puede analizar el sigma para notar que realmente... no, porque no puede ser espacio negro que tiene sigma. Lo que sea muy pequeño no se puede hacer. Pero se podría ver si se comporta, por ejemplo, como un dieléctrico sin pérdida, utilizando el criterio de la pérdida tangencial. ¿Sí? Lo voy a anotar acá, por si acaso. Como punto aparte para que lo tengan en consideración, porque generalmente esto se puede usar para poder hacer el ejercicio un poco más sencillo. La pérdida tangencial. Sabemos que si el epsilon, digo el sigma, es mucho más grande que W por epsilon, esto de acá sería, tendríamos un buen conductor, ¿sí? O de otra manera, esto de aquí podrían escribirlo como si pasan el epsilon, digo el W por E al otro lado, que quedaría como pérdida tangencial. Si este es mucho más pequeño que 1, entonces podría considerarse como un buen conductor, ¿sí? Ahora, esperen, no me equivoqué en el signo de acá. Ahí sí. Si es mucho más grande que 1, podrían considerarlo como un buen conductor. Y ahí ocupar las ecuaciones del buen conductor, que son más... Y ahí hay consideraciones, ya se saltan, por ejemplo, tener que aplicar toda esta expresión para el alfa, porque sabemos que si es un buen conductor, se cumple que alfa es igual que beta, y que esto es además igual a W mu sigma partido en 2. Entonces ahí, si se fijan, ya tienen una ecuación que es más sencilla. Además que para el caso de la impedancia intrínseca, esta va a ser igual a W mu partido en sigma con un ángulo siempre de 45. O sea, obviamente que es como una aproximación, no es realmente 45, pero tiende a ser 45. Así que este sería el caso para poder considerarlo así. Ahora, el otro caso que se puede considerar es si esto es lo contrario, que sería que el sigma es mucho más pequeño que el omega epsilon, ¿sí? Y en este caso de acá, lo que tendríamos sería un dieléctrico, sea un conductor o un dieléctrico sin pérdida. Dieléctrico sin pérdidas. Que sería, copiando más o menos como está puesto arriba, sería como considerarlo, o considerar que la pérdida tangencial es mucho más pequeña que 1. Que probablemente sea este caso, ¿no? Puede que sí, porque el valor de, bueno, este menos 6, bueno, habría que calcularlo. En este caso el dieléctrico sería sin pérdida si consideramos esto. ¿Y qué consideraciones se puede tener para el dieléctrico sin pérdida? Podríamos asumir que el sigma es relativamente 0. Así que podría ser este caso porque el sigma es muy pequeño. Y además, se cumpliría que, bueno, el tema de las permitividades quedaría igual, pero se cumpliría que el sigma es relativamente 0 y alfa sería relativamente nulo. ¿Qué sería eso? Seríamos a considerar que no hay atenuación, ¿sí? En el dieléctrico sin pérdida se puede asumir que la atenuación es 0, o sea,
todo este término que está acá, este es despreciable, ¿sí? Se asumiría como 0 y también, bueno, el beta podríamos calcularlo como W mu epsilon, pero en realidad esto es general, se puede aplicar para todos los medios. O sea, no, en este caso sí, se podría calcular así. Y también la impedancia intrínseca no tendría ángulo, ¿sí? Sería eh, con un ángulo 0. Se podría calcular entonces como la permeabilidad partido de la permitividad y el ángulo siempre sería 0. Así que ya, bueno, este es como el, ¿cómo se llama esto? Como eh, el caso aparte, para que lo tengan en consideración para los ejercicios, en este caso para poder diferenciar entre el buen conductor y el dieléctrico sin pérdida. Para este caso yo les mencioné que lo hicimos de la manera más general, pero probablemente se pueda determinar si qué tipo de medio es para hacer las consideraciones. Por ejemplo, ¿cuánto valdría la pérdida tangencial? Veamos, veamos si es que podemos obtener algo de ahí. Entonces, para este caso, tenemos que sigma W epsilon va a ser igual a, vamos a tener que subir esto, yo lo tengo anotado, así que sigma es igual a 1.5 por 10 elevado a la menos 5. W es 10 elevado a 6 por pi. Y epsilon es epsilon 0. Así que esto de acá sería 8.85 o 86 por 10 elevado a 12. ¿Y cuánto daría esto? Lo voy a calcular en MATLAB. Sería 1.5 elevado a menos 5 partido en 10 elevado a 6 por pi por 8.86 elevado a menos 12. Así que esto de acá me da aproximadamente 0.538. ¿Sí? No es un número tan más chico que 1, pero ha pasado que en ejercicios pasados podríamos considerarlo con que podría o asumirlo como un dieléctrico sin pérdidas para trabajar. ¿Sí? Sí, o sea, es menor que 1, claro, pero no es tan más chico que 1. Aunque de todas formas, en ejercicios pasados, yo me acuerdo que le pregunté al profe de lo mismo y él asumió que había o que un material era buen conductor obteniendo una pérdida tangencial que era más o menos 4, por ejemplo. Entonces imagínense que en ese caso que les comento, este de acá, el epsilon, esto es caso X, el epsilon, la pérdida tangencial, omega sigma partido en omega epsilon, era como 4, más o menos, APP 4. Y el profe permitió asumirlo como buen conductor. Así que tengan en consideración eso. Igual las ecuaciones se hacen mucho más sencillas. Bien, acá se termina el paréntesis. Continuemos. Habíamos obtenido la expresión completa para el medio de H, ¿sí? Bien. La siguiente pregunta era calcular la intensidad de campo magnético a una distancia de 1 kilómetro del punto P en la dirección de propagación. Ya, ¿cómo podemos calcular eso? Primero que todo veamos cómo es el campo magnético cuando estamos en 0. Así que aquí tendríamos que H, eso es Z igual a 0, aún dependiendo del tiempo. Aquí vamos a obtener 0.0226
todo este término de acá, como está en 0, se nos hace 1, así que no afectaría. Y esto de acá sería coseno de 10 elevado a 6 por pi t menos 0. Bueno, solamente sería menos el desfase, porque este término de acá también depende, este término también depende de z, por lo tanto sería 0. Solamente nos queda el desfase de 14.16. Quedó muy feo. Esto de acá es 10 elevado a 6 t menos 14.16. Esto si lo dejamos en radianes sería pi partido en 180. No lo calculamos. Bien. ¿Ya hasta acá hay alguna duda? ¿Algo que no se entienda? Estamos recién partiendo el inciso B, así que esto es para poder ver cómo está la amplitud. ¿Pero alguna duda hasta acá? Ya. Entonces continuemos. Aquí sería la amplitud para cuando estamos en 0. Que más o menos, bueno, es lo que queremos analizar. Esta de acá. Entonces veamos qué pasa cuando avanzamos. Son 1000 metros. Así que ahora, considerando que la onda se propaga o que la onda se propaga así también en una distancia por ejemplo x, bueno, z igual a 1000 metros, era 1 kilómetro, así que 1000 metros. ¿Cómo lo podemos hacer? Con la expresión general que sería de acá. De hecho, si queremos analizar solamente cuánto disminuye la amplitud, nos sirve esto de acá nomás, ¿sí? Así que la amplitud para cuando esto es 1000 va a ser igual a el 0.0226 por bueno, inicialmente esto dejémoslo como está acá, ¿cierto? O sea, sería 0.002. Esto es 0.0273 por z. Bien. Y reemplazando el valor, obtenemos que esto es 0.0226 por el e elevado, bueno, si esto es 1000, que multiplicar por 1000 nos va por 1, 2, 3. O sea, así que quedaría como menos 2,73. ¿Y cuánto da esto? Esto sería 0.0226 partido en epsilon, digo e elevado a 7,3. Y eso tiene que ser aproximadamente 0.0226 partido en e. No sé si el MATLAB. No, exponencial. Exponencial 2.73. Así que aquí me da que la onda se atenúa 0.00 a 0.0015. La atenuación es justamente el valor de acá, o sea, por lo que se divide, pero la diferencia se podría calcular. Pero para este caso, podríamos dejarlo solamente de esta manera. Y claro, si queremos expresarlo como sería la onda, o general, ¿cierto? No solamente la amplitud, tendríamos que escribir el h como z igual 1000
pero en este caso podríamos considerar esto como la amplitud 0.0015. Esto de acá era coseno de 10 elevado a 6 pi t. Y acá tendríamos que considerar la constante de fase, ¿sí? Esta de acá, multiplicada por 1000 sería 10.8. Sería menos 10.8 por 10.8 solamente. Menos el desfase. El desfase lo había dejado en radial, que sería 14.16 por pi 180. Y aquí estaría, pero considerando la expresión E completa. Ya, ¿alguna duda hasta acá? ¿Se entiende? Ya. Bueno, la pregunta C. Ya, gracias. La pregunta C es ¿qué tan rápido sería la onda si sigma fuera igual a 0? Bien. Bueno, si sigma es igual a 0, sigma. Si consideramos sigma igual a 0, el medio sería el vacío, ¿cierto? Tendríamos que epsilon es igual a epsilon 0, mu sería igual a mu 0 y sigma igual 0, por lo tanto tendríamos el espacio libre, ¿sí? Espacio libre. ¿Y qué pasa en el espacio libre? Bueno, la velocidad de la onda sería la velocidad de la luz, lo que es 1 partido en raíz de epsilon 0, la permeabilidad del vacío, la permitividad del vacío, y que esto es APP 3 elevado a 8, ¿cierto? Menos partido en segundo. Eso sería si consideramos que el sigma igual a 0, o sea que no hay carga. O sea, tendríamos justamente el espacio libre. Ahora, la velocidad de la onda, para este caso, para el caso donde sí tenemos sigma, para el caso donde hay sigma, o sea, lo que hemos estado trabajando, un sigma distinto de 0, podemos calcular la velocidad. ¿Qué pasó? Podemos calcular. No había visto eso. Podríamos calcular la velocidad como omega partido en beta. ¿Sí? De hecho, este término. ¿De dónde viene este término? Bueno, el general, o sea, en realidad. Y el término general. Podríamos calcularlo así. En este caso tiene que calcular así porque. O sea, nos daría igual que el vacío. Pero bueno, en este caso podemos calcularlo de esta manera. Y el omega era 10 elevado a 6 por pi. Y beta lo teníamos, ¿sí? ¿Dónde está? Pero bueno, era este término de acá, pero dividido en 1000. O sea, era este término de acá, pero dividido en 1000. Así que era 0.0108. Y esto de acá va a dar aproximadamente
2.91 por 10 a la 8. Así que si se fijan, existe, obviamente en el vacío, es la velocidad máxima que cualquier cuerpo puede tener, o sea, la velocidad de la luz, pero si consideramos en este caso este sigma, existe una diferencia, es pequeña, claro, o sea, si consideramos que son magnitudes de 10 elevado a 8, es pequeña, pero existe, ¿sí? Así que si tuviéramos que responder una prueba con algo así, yo creo que lo mejor sería calcular la diferencia, ¿ya? ¿Ya hasta acá se entiende alguna duda? Ya, estamos en la hora. Yo le voy a subir la guía que estaba viendo ahora porque hay más ejercicios. La guía tiene 6 ejercicios, así que les voy a subir la guía para que la puedan resolver. La otra semana, bueno, como me comentaron, el tema de la reflexión. Bueno, voy a preguntarle al profe qué onda con eso porque aquí habían 2 ejercicios de reflexión, así que pensé que lo había pasado como las otras veces. De hecho, no sé por qué creí que había visto los videos y había visto reflexión, no sé. Así que les subo la guía para que puedan resolverla y cualquier cosa uno me pregunta la otra semana por el correo. Ya, ya. Si no hay más dudas, quedamos hasta acá. Chau, chau. Chao, que les vaya bien. Chao.